Los saludo a todos con afecto. Lo prometido es deuda. Vamos a iniciar, digamos, lo que ya vimos en el aula, lo comentamos un poco, relacionado con lo que es el estudio de la terapia con antimicóticos, un capítulo bastante interesante que muy seguramente en la medicina privada, en el primer nivel de atención, ustedes van a ver con frecuencia, sobre todo cuando se trata de infecciones cutáneas, en donde se involucran agentes etiológicos de tipo hongo en los tegumentos, en la piel, pero que además también se pueden involucrar hongos en infecciones sistémicas que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a manejar algunos de estos recursos terapéuticos. Y para eso es muy importante tener primero un panorama general, que es el que les comentaba yo, para que este panorama general que ahorita van a tener, lo puedan ustedes también recordar cuando veamos el capítulo dentro del programa de las infecciones micóticas, en donde vamos a hablar de los esquemas recomendados para cada una de las infecciones micóticas que estemos revisando. Entonces vamos a dar inicio a esto. Ya tienen ustedes la presentación visualizada en su pantalla, y si no la vuelvo a poner, espero que ya ahora sí esté, y cierro mi cámara para iniciar esta presentación. Estamos hablando entonces de la terapia antimicótica, que es parte de las últimas capítulos de la terapia antimicrobiana. En este sentido, cuando hablamos de quimioterapia antimicótica, estamos hablando de todo un historial que ya se los comenté en el aula, en donde partimos desde principios del siglo pasado, en donde con el advenimiento del yoduro de potasio se iniciaron también parte de las alternativas terapéuticas, sobre todo de infecciones que eran muy evidentes, visibles a la simple inspección, y que después fue evolucionando con el advenimiento de la crisiofulvina, de lo que son los polienos, la anfotericina, la nistatina, los antimetabolitos como la flucitocina, algunos tópicos como tolnaftato, y luego el advenimiento de los azoles por los años 70, que también lo comentamos, el clotrimazol, miconazol. Posteriormente viene en los años 80 del siglo pasado el ketoconazol, que fue uno de los más difundidos para su uso en los años 80 y en los años 90, cuando llegan los triazoles, como el fluconazol, el itraconazol, conjuntamente con la terbinafina, y al finales de los 90 las nuevas anfotericinas, que pues son caras, ya lo comentamos, la anfotericina B liposomal, la de dispersión coloidal, la de complejo lipídico, y nuevos triazoles ya con la llegada de este siglo, así como eh, eh, les decía, la caspofungina, la anídula fungina, la micafungina, que son los que llegaron de lo que se llaman equinocandinas. Siguen evolucionando los triazoles y actualmente están ya autorizados incluso por la FDA en Estados Unidos otros medicamentos, el oteseconazol y el Ibrexafungerp, que pues no nos han llegado a nosotros aquí a México, y nuevas presentaciones de anfotericinas y de otros fármacos que prometen ser novedosos y eficaces según vayan llegando ya con estudios con niveles de evidencia, que hasta el momento pues no los tenemos a la mano todavía, pero ese es el proyecto seguramente para la próxima década, que les va a corresponder a ustedes conocerlo y manejarlo. Seguramente nosotros ya vamos a estar, muchos de nosotros, fuera del ámbito asistencial, entonces serán ustedes. Sabemos, y también lo vimos en el aula, lo discutimos, que los hongos son organismos eucariotas, están en casi todos los entornos, aunque su frecuencia con respecto a las enfermedades, infecciones y virales, pues es mejor, es más limitada, pero también contribuyen a enfermedades que afectan al ser humano. Pueden ser desde infecciones leves hasta enfermedades verdaderamente invasivas que pueden llegar a provocar el fallecimiento de algunas personas.
Desde luego que para esto los antifúngicos constituyen esa clase terapéutica que es importante, que es crucial para su manejo y para lo cual también, lo mismo que hicimos con los antibióticos, debemos conocer todas sus características farmacológicas que ya hemos venido discutiendo, ¿no? El espectro de actividad, mecanismo de acción, el comportamiento farmacocinético y desde luego la selección adecuada de cada uno de estos medicamentos. Les comentaba también de la clasificación de acuerdo a las características clínicas de las infecciones micóticas. Desde luego su localización es importante, su extensión, la vía de adquisición, así como la severidad de la infección hay que considerarlas siempre. Y esas clasificaciones en estos entornos, en estos casos o con estos conceptos nos permitirán tomar una decisión mucho más adecuada para el régimen de tratamiento que vamos a elegir en cada micosis y que sea verdaderamente eficaz. Son diversos los grupos de fármacos antimicóticos, como los vamos a ver o como ya los comentamos en el aula, que ahorita los ponemos en esta videograbación y que conforman parte del tratamiento médico de todas estas presentaciones clínicas de infección. Sin embargo, a pesar de que en las últimas 3 décadas ha habido avances significativos, las infecciones fúngicas invasivas aún tienen altas tasas de mortalidad. Ya lo habíamos comentado, llama la atención que, por ejemplo, estas tres que son de las más conocidas y de las más frecuentes, micosis sistémicas, Candida albicans tiene rangos de mortalidad entre el 20 y 40%, Aspergillus fumigatus entre 50 y 90%, Cryptococcus neoformans entre 20 y 70%. Y las de relevancia médica que les enlisté también y que se las comenté, aquí hablamos, por ejemplo, de conocer Aspergillus fumigatus si lo queremos ver desde el ámbito de agentes, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus como los agentes más frecuentemente relacionados con aspergilosis invasivas, Blastomyces dermatitidis con blastomicosis, Candida albicans y Candidas no albicans, en las cuales aquí podríamos incluir al final y no se me pasó ponerla, pero se las debo comentar, es Candida auris, que es una de las que actualmente son más resistentes a casi todos los antimicóticos y que ha sido causa de defunciones cuando se tiene este tipo de Candida no albicans. Sí, involucra también glabrata, y antes era la Torulopsis glabrata, ahora es Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, en fin, son diversos tipos de cándidas. La cromoblastomicosis o cromomicosis, que es provocada por el Cladosporium carrioni o por Fialofora verrucosa o Fonseca pedrosoi, que son los agentes relacionados con estas cromoblastomicosis. Coccidioides imitis Coccidioides posadacea como causales de coccidioidomicosis. Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti como causales de criptococosis. Microsporum, especies de Microsporum, Epidermophytum o Trichophyton, también productores de diversas tiñas que son dermatofitosis, Fusarium oxysporum, eh, se me fue ahorita el nombre de este hongo proliferatum, Fusarium proliferatum y Fusarium verticilioides, también causales de esta enfermedad micótica que es Fusarium, Histoplasma capsulatum, que es causal de la histoplasmosis, Sigomicosis, que es la que produce una de las infecciones graves y destructivas, que es la mucormicosis, producida por mucor, o diferentes especies o especies de Rhizopus. Paracoccidioides brasiliensis, productor de la paracoccidioidomicosis, Pneumocystis jirovecii, causal de neumocistosis o de las neumonías por neumocistosis, Porotres schenki, de la esporotricosis, y algunas otras como Malassezia furfur, que también la han llamado Pityrosporum orbicularis o Malassezia globosa, causantes también de la tiña versicolor o la pitiriasis versicolor, como se le conoce en algunos textos de dermatología. ¿Cómo se clasifican los fármacos antimicóticos y los fármacos que son específicos comunes? Aquellos que actúan en la integridad de la membrana celular, provocando la pérdida de esa integridad. Hablamos de los polienos, que ya comentábamos, el desoxicolato de anfotericina B, que es anfotericina convencional desde hace ya casi 70 años. La anfotericina B liposomal, que es de las nuevas estrategias en este siglo, así como el complejo lipídico de anfotericina B o la anfotericina B de dispersión coloidal,
Y se añade el otro políeno que es la anistatina. También a nivel de la membrana actúan los triazoles o los azoles iniciales como ketoconazol, miconazol, clotrimazol y traconazol, el isabuconazol, que es el sulfato de isabuconazonio, el fluconazol, el boriconazol, el posaconazol, entonces es diversa ya la cantidad y sigue surgiendo nuevos. De las alilaminas, la terbinafina es la que digamos, se difundió su uso, se generalizó su uso, incluso aquí en nuestro país. Aquellas que actúan en la integridad de la pared celular como las equinocandinas, que ya lo comentábamos, lo que van a hacer es perder la integridad, destruir la pared del hongo, que es una célula eucariota, y al destruir la pared, pues prácticamente provocan la lisis, junto con las que están aquí arriba, la lisis y la muerte de la célula, en este caso del hongo. La que entró primero pues fue la caspofungina, de ahí la nídula fungina, la mica fungina y la reza fungina. Son opciones que ya se encuentran en el mercado. La griseofulina, que es un inhibidor mitótico, la flucitosina, que es un antimetabolito, y lo que les comentaba de aquellos que ya prácticamente nosotros no los estamos usando, probablemente algunos dermatólogos estén usando el yodoquinol como parte de tratamientos antimicóticos o el clioquinol, el yoduro de potasio, que también algunos médicos, sobre todo los que son veteranos, les decía, veteranos de guerra o de la vieja guardia, que todavía siguen usando también el yoduro de potasio, el piritionato de zinc, el agente antifúngico triterpenoide, que es el nuevo que está surgiendo, que es el Ibrexafungerp, que todavía no se encuentra en nuestro medio. Entonces, en este momento estos medicamentos pues no los vamos a considerar dentro de esta temática, no nos daría tiempo por los límites que nos dan las horas que tenemos para todo el semestre. También hablamos de las indicaciones propias de cada uno de estos medicamentos, anfotericina B desoxicolato, que es la primera anfotericina que surgió. Vean ustedes, generalmente ubicada para infecciones fúngicas invasivas potencialmente mortales, como la aspergilosis, la criptococosis, la blastomicosis, las candidiasis sistémicas, la coccidioidemucosis, histoplasmosis mucormicosis, es decir, tiene un muy amplio espectro la anfotericina B. Y también, aparte de las micosis, se ha documentado y ya se ha, digamos, autorizado por la FDA el tratamiento de la leishmaniasis mucocutánea americana. Y también casos de aquellos adultos, adolescentes con VIH o sin VIH también, o bien niños y bebés pequeños expuestos, infectados por el VIH que tienen candidiasis esofágica, es una opción también el manejo de la anfotericina desoxicolato. La candidiasis orofaringia refractaria a fluconazol, la endoftalmitis candidiásica, las infecciones urinarias candidiásicas, las leishmaniasis viscerales, la aspergilosis oftálmica, también pueden ser tratados con este tipo de anfotericina. Normalmente es la que se sigue usando en muchos lugares. Sin embargo, en lugares que tienen buenos recursos económicos, han venido sustituyendo a la anfotericina B por la anfotericina B liposomal, la cual tiene prácticamente todo el espectro, pero tiene una ventaja, que puede ser usada en pacientes que son refractarios a esta anfotericina o pacientes que tienen insuficiencia renal con mayor seguridad en cuanto a la respuesta. Y desde luego los tratamientos empíricos también de neutropenia y fiebre, o bien aquellos pacientes que eh, están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y que tienen meningitis por criptococo, también es una excelente opción la anfotericina B liposomal. Los complejos lipídicos también, o las de dispersiones coloidales, tienen las mismas indicaciones exactamente. En cuanto a la nistatina, que también es un polieno, vean ustedes, viene en suspensión oral y generalmente se ha utilizado para infecciones cutáneas y mucocutáneas por cándida. El espectro es más reducido, incluso en la tópica también, en mucocutáneas o cutáneas también causadas por cándida, e incluso a veces se usa combinado el manejo, pero finalmente el espectro es reducido, en este caso para la nistatina. El ketoconazol, ya hablando de los azoles, de los primeros que fueron usados junto con el itraconazol, tenemos el tratamiento tópico para muchas de las tiñas que se conocen y que son campo más frecuente del dermatólogo, así como candidiasis cutánea y dermatitis seborreica. Otros que también son cubiertos
con patologías orales causadas por cándida, como la candidiasis mucocutánea crónica, la candidiasis oral, también pueden ser tratados con este ketoconazol. Y la ventaja que tiene sobre otros azoles que surgieron al principio es que tiene cobertura para infecciones sistémicas como la blascomicosis, la coccidioidomicosis, la cromomicosis, la paracoccidioidemicosis y la histoplasmosis. Entonces, de no ser por su alta toxicidad hepática, este azol todavía seguiría siendo uno de los que seguirían utilizándose con cierta seguridad, pero pues se desplazó básicamente por los nuevos triazoles y en muchos lugares ya ni siquiera se usa el ketoconazol. El miconazol generalmente es tópico, pero también hay presentación oral. Sin embargo, lo que más se usa es el tópico para las micosis cutáneas, también por candidiasis, está también limitado su espectro, o algunos dermatofitos. En tanto que en la vía oral también es para la candidiasis orofaringea la utilidad que ha mostrado, pero existen otros que también en vía oral tienen mejor biodisponibilidad y tal vez mejores resultados que el propio miconazol dado por vía oral. Clotrimazol igual, su presentación tópica, vean ustedes, puede cubrir algunas tiñas, algunas candidiasis e infecciones vaginales por hongos, entonces como que presenta cierta ventaja sobre el miconazol. Y en la vía oral, pues también la candidiasis orofaringea, eso es decir, son de espectro reducido. Pero cuando llega, por ejemplo, el itraconazol, itraconazol ya amplía su espectro y por eso es por lo que es desplazado también ketoconazol. Hablamos de aspergilosis, hablamos de blastomicosis, que en sus presentaciones pulmonares y extrapulmonares, hablamos de histoplasmosis, también sistémicas o diseminadas que no afectan al sistema nervioso central, las histoplasmosis pulmonares cavitarias en pacientes tanto inmunosuprimidos como pacientes inmunocompetentes, en los cuales la candidiasis orofaringea, la candidiasis esofágica y algunas onicomicosis en pies y manos pueden ser tratadas con itraconazol. Entonces es una buena opción, sobre todo para el ámbito de la atención primaria a la salud, que es en donde se llevan a cabo muchas de las detecciones y los tratamientos de estas enfermedades. Fluconazol, que también se puede manejar de manera ambulatoria, sobre todo por vía oral. Hablamos de candidiasis esofágica, candidiasis orofaringea, peritoneal, urinaria, vaginal, candidemias, es decir, las enfermedades sistémicas que tienen en la circulación el hongo, provocando, como en las bacterias, bacteremia, en las micosis, candidemia, neumonías por cándida, meningitis criptocócica. Se ha considerado la primera línea en profilaxis de mucosis en pacientes con trasplante halogénico de células madre hematopoyéticas. Y vean ustedes, el espectro se va ampliando, blastomicosis, ¿sí? Que también son relativamente frecuentes, las infecciones por cándida, diferentes especies de cándidas albicans y no albicans invasivas, algunas tiñas. Y llega el boriconazol que comienza a sustituir al fluconazol que ya presenta refractariedad a su efecto por parte de las enfermedades infecciosas, ya comienza a presentar cifras importantes de resistencia, entonces surge el boriconazol. Vean ustedes, Aspergillus, Candidemia, candidiasis esofágica, candidiasis diseminadas, hongos como Fusarium, ya vimos que hay diversas especies de Fusarium. Y el tratamiento profiláctico y supresor de infecciones fúngicas, vean ustedes Aspergillus, Cándida, en pacientes que han sido trasplantados con o sin enfermedad infecto contra huésped, que son leucémicos, que tienen, digamos, involucrado en su ruta de manejo de fiebre y neutropenia, la posibilidad de su uso cuando no responden a la antibiótico terapia. El isavuconazol, que es de presentación más reciente, ven ustedes aspergilosis, mucormicosis invasiva en poblaciones adultas. El posaconazol tiene prácticamente la misma cobertura, sí, pero ya se habla de que estos medicamentos son para pacientes refractarios a los primeros triazoles, que son el fluconazol y el itraconazol. La terbinafina generalmente es tópica, aunque se habla de presentaciones orales. Normalmente lo estamos manejando en la manera tópica para las tiñas del pie, la tiña crural, la tiña corporal. La sonicomicosis también es una opción, la terbinafina oral, o bien las tiñas de la cabeza. Otros usos también incluyen otras tiñas como la tiña del pene, la tiña de las manos, esporotricosis linfocutánea, esporotricosis cutánea, son parte de los espectros que tiene clínicos este modelo. Ya hablando de las equinocandinas,
hablamos de que la anídula fungina, generalmente, las tres equinocandinas solamente existen en presentaciones intravenosas y por lo tanto tendrán que ser manejadas hospitalariamente. Y de lo que les comentaba de su cobertura de las tres, solamente digamos que su cobertura importante es para Cándida, para Aspergillus y para Histoplasmosis, que es la cobertura mayor que tienen estas tres equinocandinas. Y como son por vía IV, pues, son básicamente para infecciones sistémicas que ponen o invasivas que ponen en riesgo la vida y que se consideran infecciones graves, incluyendo abscesos intraabdominales, candidemias, peritonitis, candidiasis esofágica, como la fungina y la caspofungina, que es la primera que llegó. Vean ustedes también aspergilosis invasiva en pacientes que son refractarios a la anfotericina B o al itraconazol. También infecciones por cándida diversas, cándidas albicans, cándidas no albicans, con abscesos esofágicos, con candidemia, abscesos intraabdominales, peritonitis, en los pacientes neutropénicos febriles como parte del tratamiento empírico cuando no se ha respondido bien a los antimicrobianos y otras infecciones graves que no se han mencionado anteriormente. La mica fungina es prácticamente el mismo espectro, entonces aquí ya es decisión del clínico el ver cuál va a ser el que va a manejar. La gliciofulvina, vean ustedes, para dermatofitos de la piel, es decir, una gran cantidad, si no es que todas las tiñas, las que se pueden manejar con gliciofulvina. Solamente hay que vigilar parte de los efectos colaterales. La flucitocina, que es un metabolito que, si bien se le han atribuido actividades antifúngicas en infecciones sistémicas, generalmente se le prefiere usarlo como un adyuvante del tratamiento básico antimicótico cuando la respuesta es insidiosa. Endocarditis pediátrica por Aspergillus ha sido una de las indicaciones que se le han atribuido a esto, además de otras infecciones sistémicas por Cándida o por Cryptococcus. El ciclopirox, vean ustedes, también viene en presentación tópica para todas las variantes de tiñas, incluida la onicomicosis, ¿sí? La pitiriasis versicolor, algunas moniliasis, el cleoquinol, que viene combinado con hidrocortisona, pues realmente no tenemos la certeza de que esté disponible en nuestro medio. Yo en lo personal no lo conozco, seguramente los dermatólogos sí lo conocen, hasta donde yo he sabido de algunos casos que manejan todavía este tipo de productos junto con el yoduro de potasio y generalmente son para algunas infecciones micóticas cutáneas o linfocutáneas. La piritiona de zinc no está aprobada todavía como antifúngica, sin embargo se menciona y hay que conocer de su existencia porque así también se menciona en los textos, aunque nuestra experiencia pues prácticamente es nula con este medicamento. Cómo actúan es también importante porque finalmente, les decía, algunas actúan a nivel de la membrana, otras a nivel de la pared. Y vean ustedes el principio por el cual se establece el mecanismo de acción de la anfotericina B desde el punto de vista de que es fungicida, es decir, provoca lisis y muerte celular a través de su unión, formando un complejo del polieno, justamente que es la anfotericina, con el ergosterol de la membrana del hongo, creando poros en la membrana de este hongo y esto hace que se pierdan electrolitos y esta pérdida de electrolitos es la que va a inducir la muerte, la lisis y la muerte celular. Los Azores, que también actúan a nivel de la membrana, tienen un mecanismo diferente. O sea, no se unen directamente formando el complejo como la anfotericina, sino que más bien son inhibidores no competitivos de esta enzima que produce el hongo, el anosterol 14-alfa-desmetilasa, y al unirse o al inhibir esta enzima, desestabilizan la membrana celular, provocan pérdida del contenido celular, entre ellos también electrolitos, agua, etcétera, provocando la lisis y la muerte de la célula. En tanto que la terbinafina inhibe también una enzima, que es limitante de la velocidad, que es la escualeno-epoxidasa, responsable de la síntesis de precursores del ergosterol. Es decir, antes de que se forme el ergosterol, al alterar la síntesis de sus precursores, se pierde también la integridad de la membrana celular y esto también provoca lisis del hongo. Las equinocandinas, en cambio, vean ustedes, estas inhiben la beta 1,3 de glucano sintasa del hongo que es la responsable de la síntesis del beta-glucano, que es el beta 1,3 de glucano, que es el componente clave de las paredes. O sea, ya aquí estamos hablando de la pared
de la bacteria, del hongo, perdón, y la pérdida de la pared provoca también inestabilidad osmótica, así como la muerte celular. Y yo les ponía una diapositiva en donde se establecían en diversos colores el cómo se lleva a cabo el mecanismo de acción, así como las dianas o los sitios blanco de los antifúngicos disponibles. Si aquí nosotros buscamos y encontramos los polienos, por ejemplo, con la ahora la llamada nueva anfotericina B coclear, pero en general pues es de todas los polienos, en todas las anfotericinas, pues lo que va a hacer es provocar la apertura de los poros para que todo el interior, todos los electrolitos que se encuentran en el agua, pues se fuguen y entonces se condicione la lisis de la célula, en este caso del hongo, y de esa manera pudieran estar actuando. Entonces, así están disponibles en amarillo, bueno, más bien en amarillo están los antimicóticos disponibles que todavía existen. Están las anfotericinas, está la grisofulvina, está la flucitocina, están los triazoles y ahora los tetrazoles, que ya son la parte, digamos, más reciente de descripción de estos medicamentos que empiezan como azoles, luego surgen los triazoles y ahora surgen los tetrazoles. Están las alilaminas, están la amorolfina, las equinocandinas y el nuevo que es el Ibrexafungerp, ¿sí? Y las que se encuentran en desarrollo son las que están en azul, la resafungina, también es una equinocandina, el opelconazol, que es un triazol, ¿sí? Entonces están compitiendo en su producción. La, el clorofin, que es una orotomidas, una familia nueva de antimicóticos. Entonces todos estos que están en azul están en proceso, en desarrollo. Y lo que está en X es el sitio o la ruta metabólica en la que están actuando algunos de estos medicamentos, ya sea en la inhibición de 1,3-betaglucano, o bien en la producción de mananos, o bien la producción de poros, o bien en la ruta de la formación de los esteroles, como el ergosterol que mencionábamos hace unos momentos, o los antimetabolitos, que en donde tienen sus acciones justamente para inhibir justamente lo de la evolución o el desarrollo de la síntesis de los ácidos nucleicos. En fin, cada una tiene sus propios mecanismos y sitios de acción, así como lo tienen también los antibacterianos. La flucitocina, vean ustedes, decimos que es un antimetabolito, se absorbe en las células fúngicas a través de la citosina permeasa y ya dentro de la célula la flucitocina se convierte, se los decía yo en la clase, en 5-fluorouracilo y este fluorouracilo interfiere con la biosíntesis del RNA ácido ribonucleico del hongo. El ciclopirox, vean ustedes, su mecanismo de acción, si bien es poco conocido, se cree que interfiere con la integridad estructural también de la membrana celular de los hongos. Y el yoduro de potasio, vean ustedes directamente sobre Sporotrix, las diversas especies de Sporotrix, entre ellas Sporotrix schenki. Su mecanismo de acción no se ha corroborado, pero se sugiere que los polimorfonucleares humanos convierten el yoduro de potasio en yodo. Y este yodo lo hacen este proceso, lo hacen mediante la acción de una mieloperoxidasa. Ya el yodo en sí mismo es el que inhibe la germinación fúngica, reduce la integridad estructural del hongo y destruye de manera intracitosólica los componentes estructurales del mismo hongo. Entonces, sí son medicamentos útiles, algunos de ellos que ya no tenemos en uso. Y esta imagen representa lo mismo que les puse en la primera imagen, ¿sí? Digamos, los sitios de acción de los diferentes antimicóticos, están las equinocandinas, están las anfotericinas, están los tetrazoles, ¿sí? Están los nuevos como el Ibrexafungerp y algunos de los azoles antiguos y los sitios donde están actuando, lo que es el gosterol a nivel de la membrana o bien lo que es las equinocandinas a nivel de la pared del hongo. Todo esto ya ha venido siendo descrito y es conveniente que ustedes lo tengan considerado. Vean ustedes aquí lo que se representa es en este color a naranja claro, es la pared, y lo que está en el color violeta, pues es la membrana plasmática, el núcleo verdadero que tienen los hongos como células eucarióticas y por lo tanto también tienen mitocondrias y también tienen material nuclear ya envuelto en un núcleo verdadero y en todos esos sitios se pueden establecer blanco para los diferentes antimicóticos. Entonces, conociendo esto, y aquí lo importante,
es que ustedes ya tengan la base para que cuando hablemos de de los tratamientos de las enfermedades fúngicas que vamos a ver cuando veamos infecciones micóticas, puedan ustedes realmente pues saber que todo se está haciendo bien. Aquí con esto terminamos. Esperemos que esto haya quedado bien comprendido una vez que ya lo vimos en el aula y lo seguimos viendo ahora con la videograbación y que van a tener o ya tienen la presentación editable y espero que la puedan aprovechar. Nos vemos en clase más adelante. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana y empezamos en punto las clases la semana que entra. Hasta luego.